parece que la guerra entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamás ha llegado a un momento de calma. ¿Pero qué fue en primera instancia lo que lo inició? ¿Este cese al fuego es definitivo? Y si lo fuera, ¿quién gana y quién pierde en este conflicto? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el reconocido periodista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia y gracias Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, hay muchas cosas que platicar en esta ocasión, pero iniciemos por el principio, porque básicamente hay muchas personas que todavía no entienden cómo es que surge o cómo es que inicia este conflicto en Medio Oriente. Mira, yo creo que hay que, sin meternos mucho a la historia porque no nos daría tiempo, entender que el problema radica fundamentalmente en el hecho de que el conflicto palestino-israelí no se soluciona, no tiene una solución definitiva y en función de esto pues vemos esta serie de acontecimientos. Yo creo que un punto importante para entender por qué esto está en la actual condición es el momento en donde el liderazgo palestino cambia. Cuando Ariel Sharon decide cambiar su perspectiva y sale del Likud, forma lo que es el grupo o el partido Kadima, que ha desaparecido, y establece lo que él llama una estrategia para lograr la paz basada en el principio de dos estados. Él parte de la idea de que lo primero que hay que hacer es salirse de Gaza en forma unilateral, como un gesto de apoyo y un gesto abierto de reiniciar lo que sería un proceso de paz abandonado en el pasado. Y esto es lo que finalmente se hizo, la famosa Itnatcut, o sea, la desconexión. Una desconexión que suponía que en ese momento el posible Estado palestino empezaría a fundarse primero en Gaza y eventualmente en Cisjordania. Sabemos muy bien, Ariel Sharon sufre un derrame cerebral y esto empieza a desbaratarse conforme pasa el tiempo. ¿Qué fue lo que sucede ahí? Que un grupo que era minoritario en ese momento, el grupo Hamas, fundamentalista, vinculado fundamentalmente con el Irán chiita, ellos son sunitas, pero de todas formas aparece esa conexión, Irán, Turquía, en un principio no estaba vinculado, ahora lo está fundamentalmente, y por supuesto Qatar, que es la zona central, la conexión central de Qatar. Hay que recordar que la cadena de televisión Al Jazeera opera como un medio supuestamente objetivo del mundo árabe, son la voz de Qatar, la voz del Emirato de Qatar, que son los que finalmente tienen la capacidad de lanzar la mayor ofensiva mediática árabe hacia el mundo. Y esto les da la oportunidad a Hamas de convertirse en un Estado no Estado, o sea, hacer de Gaza un Estado que no tiene las responsabilidades de un Estado y que sí controla a esa población. Esto les da al mismo tiempo la forma de una agrupación política que tiene un territorio, que tiene un ejército propio y que tiene una autonomía de manejo que no tiene nadie. Y entonces comienza a generar un ambiente de popularidad, una enorme popularidad en la población árabe, porque tiene recursos que provienen fundamentalmente de Qatar y después de otros lados. Y en función de eso comienza a generar una presión militar a través de cohetes, cosa que en los primeros años de los 90 no era ni siquiera previsible y se hablaba con sorpresa si es que podrían lanzarse cohetes sobre Ashkelon. Nadie pensaba en nada más Ashkelon, Ashdod, la zona cercana, la parte limítrofe de Gaza, en el Negev. Y paulatinamente el grupo comienza a tener una capacidad militar mucho mayor y comienza a lanzar los ataques que ya conocemos. El grupo Hamas se fortalece, el proceso de paz se interrumpe. Del otro lado, en Cisjordania, Judea y Samaria le llaman algunos en Israel, lo que sucede al liderazgo palestino de Abbas es que se va deteriorando, no tiene capacidad de darle respuesta a su población y después de levantamientos, etcétera, atentados, etcétera, termina, digamos que amoldándose
a esta situación de vivir bajo el control israelí. Y a partir de esta realidad, pues se genera un statu quo, donde cada determinado tiempo en Gaza se produce esta necesidad de reforzar el propio grupo y empiezan los cohetes. El último en 2014, en distintas acciones que destruye, cierto, el ejército israelí una buena parte de la infraestructura, pero lo que pasa fundamentalmente es que no hay una salida política. Y aquí hay dos visiones que creo que tienen que ser fundamentales. La visión israelí, que parte del principio de que a Gaza hay que, por un lado, conquistarla, pero no se sabe cómo, porque es imposible tener el control, tienes que además invertir en vidas humanas, y eso es, si se puede llamar invertir, o sea, perder una enorme cantidad de tu potencial humano para volver a ocupar la franja, cosa que no se hace. Hay muchas pérdidas en la operación de 2014, y a partir de ello se opta por jugar a un juego de vencidas con el grupo Hamas. Y bueno, pues la discusión es hasta dónde se tiene que bombardear, asesinar a sus líderes, reducirlos al mínimo, romperles partes de la infraestructura. Y el grupo palestino Hamas juega con eso, pero con una visión muy diferente. Hamas no es un Estado, no tiene que responder ante nadie, y lo que hace es tratar de ir obteniendo una mayor popularidad en la población palestina, tanto la tiene ahí controlada en Gaza como en Cisjordania. Y lo que sucedió es que para Israel su estrategia fue una estrategia de dejar el asunto palestino olvidado, como si el statu quo se pudiese mantener en forma indefinida. Y esto pasó los últimos años, y bueno, se hizo este asunto, este proyecto del gobierno de Netanyahu de impulsar las relaciones con el mundo árabe, con los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, etcétera, tratar de llegar a la paz con el mundo árabe sin solucionar el problema palestino. Y se creía que eso era viable. En medio de eso se dan, por supuesto, determinado tipo de conflictos que se dan en Jerusalén. Los conflictos en la mezquita del Aqsa, los conflictos en el barrio de Sheikh Jarrah. Esto te lleva a una situación en donde Hamas tiene una lectura que no es la lectura de Occidente, que decimos, bueno, pues ¿cómo se atreven? Los van a hacer pedazos. Su lógica no es una lógica militar. Saben que no van a ganar, pero su interés era el interés de vincularse con la población árabe bajo el principio de conectarse, no por Hamas, no por la Franja de Gaza, no por lo que ellos llaman las agresiones de Israel hacia Gaza, sino por Jerusalén, que Jerusalén para ellos tiene un ingrediente simbólico religioso de un peso enorme, y conquistar Jerusalén para ellos es fundamental, antes incluso que la conquista de Palestina o la destrucción de Israel, que es su objetivo. Y en esta ocasión, su gran triunfo es, primero, obviamente, pescar desprevenido a una buena parte del aparato de inteligencia israelí. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero lo que hicieron fue apostar por Jerusalén y lanzar ellos inicialmente la ofensiva, no por ataques de Israel hacia Gaza, sino por la idea de defender Jerusalén. Y eso fue lo que prendió. Y eso fue lo que hizo que ni siquiera dentro de Gaza, en redes sociales, como en otras ocasiones había cierta resistencia o ciertos grupos que trataban de oponerse a Hamas, hoy no la hubo. Hoy hubo un control total, a pesar de la destrucción, el sufrimiento y la muerte que vivieron ahí, a consecuencia de un embate que además los hizo ver como mayormente poderosos, porque ya sus cohetes llegaron hasta zonas de Tel Aviv, hasta Jerusalén en algún momento, pero más allá del asunto militar era la legitimidad del tema Jerusalén como su fuerza frente al mundo árabe. Sin embargo, Esdra, en esta ocasión ya tenemos un cese al fuego. Si este cese al fuego fuera respetado por ambos lados, ¿quién podríamos decir que gana en este conflicto y qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde? Mira, yo creo que el gran ganador sin duda es Hamas. Es el gran ganador
porque Israel es un actor que no quería en este momento actuar sobre esa zona, no era de su interés. Israel tiene un problema adicional y me faltó decir algo que es importante. En el triunfo de Hamas hay que incluir a los árabes, a una parte de los árabes israelíes. Este levantamiento de árabes israelíes, que aunque sea una minoría, aunque sean grupos de un bajo nivel social, que están armados, que viven una problemática interna en donde en Israel no se ha atendido correctamente de grupos criminales dentro del mundo árabe que terminaban matándose entre ellos. Y alguien decía, bueno, pues es una problemática propia. Y después estos grupos armados terminan generando un tipo de violencia contra población judía y grupos de ultraderecha judía que responden en el mismo nivel. Ese es un triunfo de Hamas. Eso es lo que quería Hamas. Ese tipo de confrontación que sería una especie de miniguerra civil. Esa es una derrota. Y uno se pregunta por qué lo pescaron así a Israel. Cuando uno ve que el gobierno israelí no ha funcionado durante 3 años, porque están metidos en un rollo electoral, en un asunto electoral, no hay gobierno, uno dice, bueno, no pasa nada, hay un gobierno interino, van funcionando. Cuando tú no tienes un gobierno interino, un gobierno permanente, cuando tú no tienes un gobierno del nivel que sea, centro, derecha, izquierda, el que sea, un gobierno que actúa, estos elementos, esta falta de tomas de decisión correcta o coherente más bien sería el término, te llevan a esto, a que no hay una línea para decidir. Es muy simbólico como cuando Ehud Olmert era primer ministro y Netanyahu era oposición, a Olmert lo acusaron por un tema, no sabemos, de corrupción, y Netanyahu decía, es que Olmert no puede ser al mismo tiempo el que lleve adelante una operación militar mientras está siendo acusado por otros asuntos y tiene que defenderse. Estamos en una situación similar, no solo por la acusación que hay contra Netanyahu, sino en función fundamentalmente de que no hay gobierno, de que tienes un largo periodo sin un gobierno real, con ministros que actúan en coordinación. Tienes una fractura interna dentro de la clase política israelí y esto te lleva a vacíos que te generaron esta situación en donde pues finalmente aparecieron como los ganadores. Y alguien me diría, no, ¿cómo ganadores? Les destruyeron toda la base subterránea, el famoso metro, les destruyeron mucho más. Israel tuvo 12 pérdidas, que son por supuesto 12 personas que murieron, y algunas por supuesto casas que fueron destruidas, pero eso no puede ser visto así. Insisto, hay una visión de Oriente y una visión de Occidente. Para Israel puede esto representar un relativo triunfo. Dentro de Israel se asume como un fracaso porque no tuviste la posibilidad de evitarlo, porque sigues metido en esta lógica y porque Hamas tiene hoy una mayor popularidad que la que tenía antes. Es un callejón sin salida, sí. Se logra el cese al fuego afortunadamente, pero seguimos en las mismas condiciones que estábamos antes, con un Hamas, por supuesto, fortalecido, tanto en Cisjordania, por supuesto en Gaza, por supuesto frente a los árabes israelíes, incluso frente al mundo árabe que lo ve ahora como un grupo que tuvo éxito en su estrategia. Mientras Israel jugó a la táctica de ver cómo le reduzco el poder militar, Hamas optó por la estrategia de atraer. O sea, le costó muchísimo, le costó dinero, vidas humanas que no le interesan mucho, le costó infraestructura, pero su punto de ganancia, y así lo ven ellos, es su legitimidad política. ¿Qué puede pasar en adelante? No lo sé, pero lo que sí me queda claro es que habrá que volver otra vez a plantear las alternativas a la solución del problema de Israel, controlando a una población palestina que simple y sencillamente esto no cuadra. O es un Estado hebreo, un Estado judío democrático, con ciudadanos con iguales derechos, o simple y sencillamente la salida de mantener dentro del control de Israel a estos millones de seres humanos que no están dispuestos a vivir en estas condiciones, nos va a traer violencia una y otra vez. ¿Cuál es la solución? No lo sé.
No lo sé, no tengo idea en este momento de qué pueda solucionar, pero este statu quo lo único que nos va a hacer es reproducir la violencia constantemente. Claro, terminar en lo que hemos estado en los últimos años, en un círculo vicioso. Esdra, te quería comentar que hay siempre una guerra paralela que Israel siempre pierde, y me refiero a la guerra mediática. Quisiera preguntarte cuáles son las razones que tú considerarías que provocan que siempre Israel sea criticado en los distintos medios de comunicación. Yo insisto que quizá la parte fundamental es porque el sector palestino ha conseguido presentarse como el débil del asunto. En el mundo occidental, o sea, la estrategia mediática palestina conoce muy bien a Occidente. O sea, es clarísimo. Ellos saben muy bien cómo funciona la lógica mediática en el mundo occidental, en donde el débil es básicamente aquel al que pues, se le reconoce y como tal se alinea con él. Y en este caso ellos aparecen así. Tú puedes poner en un mismo noticiero, dos noticias, puedes poner la de la niña palestina llorando diciendo ¿por qué nos hacen esto? Mira lo que nos están haciendo, ¿qué hicimos para recibir esto? Y en el mismo contexto poner a la niña israelí que llora porque está metida dentro de un cuarto y le cayó encima también un misil, y el efecto no va a ser el mismo, porque existe ya una predisposición establecida a que este es el grupo débil. Israel es Occidente y es el fuerte de Occidente frente a un débil grupo palestino. Y en ese sentido no hay la posibilidad de encontrar un equilibrio. Y no vemos ese fenómeno, por ejemplo, cuando se da al interior del mundo árabe. Entonces, cuando uno ve las noticias de lo que sucede con los refugiados sirios, o las masacres sirias, o las masacres del Líbano, etcétera, etcétera, o en Irak, parecería ser que esta es una lógica que solamente se circunscribe, se queda ahí cerradita, en un mundo árabe que tiene su propia lógica, un mundo oriental que tiene su propia lógica, en donde ahí sí no hay ni el oprimido ni el opresor, ni el fuerte ni el débil. Aquí estamos metidos todavía en una lógica de Oriente-Occidente. Es un poco lo que le pasa a los Estados Unidos cuando interviene en las zonas de Afganistán o las zonas de Irak, etc. Es Occidente interviniendo, y entonces los parámetros, los valores con los que se mide la acción son los valores occidentales de respeto a derechos humanos, de proteger vidas humanas, etcétera, etcétera. Y cuando se da del otro lado, pues se puede ver como algo muy violento, pero es parte de otra cultura a la que yo no puedo intervenir en ella. Y esa dualidad, pues prácticamente te vuelve imposible el ganarla. Además, por supuesto, pues en muchas ocasiones de un débil trabajo en donde pues uno no puede justificar todo, porque entonces tampoco como estrategia mediática te funciona. Y creo que esa es parte. Una cosa es la propaganda, que ya no funciona en el mundo como modelo de decir todo lo que hacemos está bien, y el otro es pues el entender que estás metido en un mundo en donde la estructura de valores te mete, te limita básicamente a una lectura en donde tú eres el fuerte y el otro es el débil, y entonces pues tienes que pagar por ello, además del contexto judío, que siempre tiene, por supuesto, una noción, pues en muchas partes de Occidente, con todo el prejuicio antisemita que en un momento determinado también afecta a este tipo de difusión. Bastante frustrante, Esdra. Finalmente aterricemos, aunque sea un poquito en México, y realmente estamos a días de las elecciones. El 6 de junio México se está jugando mucho, pero quisiera que nos expliques ¿qué es lo que está en juego? Estamos ante una elección en unos cuantos días en donde este país va a decidir si sigue siendo un modelo democrático con equilibrios de poderes o si regresamos otra vez a un modelo de un partido dominante, uno solo, donde esta estrategia política de los últimos años se sigue en adelante. Y creo que esto es lo que la población y la ciudadanía en México va a decidir.
Es una elección de referéndum, así se ha planteado, en donde de lo que se trata es básicamente apostar por la continuidad de lo que está sucediendo ahora, de lo que finalmente se plantea como una especie de mayor poder en la figura central y en un cambio total de lo que hemos vivido en los últimos años, o seguir teniendo un México con equilibrios de poder, con poderes separados, con la posibilidad de una crítica abierta. Creo que eso es lo que estamos en disputa en un país en donde, por supuesto, el tema de la pandemia, el tema de la violencia, sigue siendo un elemento fundamental para todos nosotros. Aquí lo importante es que cada quien tome su decisión propia, que la gente vaya a votar, es un deber ciudadano, y creo que es el momento clave de la decisión de cada uno de nosotros para pues hacernos responsables por el futuro nuestro y de este país, de México, que es nuestro país. Ojalá que la gente realmente participe, porque México lo necesita más que nunca. Esdras, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo para esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.